Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 57. Los estudiantes de las otras escuelas ahora entendían por qué Potter estaba en la cima de la jerarquía. Especialmente los de Durmstrang, quienes estaban asombrados e impresionados por su poder y ferocidad. Si bien era cierto que algunos despreciaban a Karkaroff con vehemencia, considerándolo un director débil que solo buscaba su propio beneficio, sabían que contrariarlo sería perjudicial. El duelo de ayer demostró claramente quién era más fuerte, y era evidente que Potter era mucho más fuerte que su oponente. Luego, por supuesto, se enteraron de su duelo con el difunto Morrison y su batalla contra un basilisco. La prensa internacional y su jefe de gobierno quedaron fascinados con el chico, llamándolo un prodigio mágico. Tanto Beauxbaton como Durmstrang comprendían por qué Potter no era un enemigo que quisieran. La forma en que arremetía contra algunos altos cargos, haciendo llorar a Madame Maxime y retando a Dumbledore era asombrosa. Hablando del antiguo director, muchos lo veneraban como el mago más grande de su época. Sin embargo, desde hace algunos años, ese no es el caso. Ahora se preguntaban por qué se le permitía seguir como director de Hogwarts. En ese momento, todos escuchaban lo que el chico que, según él, era su aprendiz, le lanzaba. Eso tampoco es lo único que hiciste, continuó Harry con una fría expresión de insatisfacción. En tercer año, una de tus mayores meteduras de pata fue cuando le diste a Granger un giratiempo para que pudiera tomar clases adicionales. La gente los miraba desconcertada. Algunos miraban a Dumbledore y a Granger como si estuvieran locos. ¿Cómo conseguiste permiso para darle eso a una niña de 13 años? Nunca lo sabré. ¿Cómo supiste que tenía un giratiempo? Harry giró la cabeza. No fue tan difícil. Con lo mal que has estado, asistiendo a 2 clases a la vez, con esas ojeras, respondió como si le hablara a un niño. Para alguien que dice ser la bruja más inteligente de su generación, eres bastante despistada. ¿No se te ocurrió que la sobreexposición a los giratiempos o a manipular el tiempo tendría graves consecuencias? Mira, estaba intentándolo, la interrumpió Harry. ¿Intentando qué? Demostrar que eres el único que se lleva todas las recompensas. Intentando entrar al programa acelerado para que puedas dejar en ridículo a todos los demás. Su voz se endureció. Lo único que demostraste fue lo idiota que eres. Déjala en paz, ¿quieres? Dijo Ron con tono sombrío. Hermione ya está bastante castigada y no necesita que le traigas malos recuerdos. Intentó mirar a su alrededor en busca de apoyo, pero nadie le devolvía la mirada. Vamos, muchachos, ¿en serio no van a intentar ayudar a defender a uno de los suyos? Dijo sorprendido por cómo nadie decía nada. Neville respondió. Ron, no estás en condiciones de pedirnos ayuda a ninguno de nosotros, señaló al resto de los leones. Sobre todo después de lo que hicieron. Por lo que a mí respecta, tienen suerte de no estar siendo expulsados. Antes de que Ron pudiera decir una estupidez, recibió un hechizo aturdidor de Blaise. El chico de piel oscura guardó su varita en la funda. Luego, observando el pasillo mientras todos lo observaban, dijo, ¿qué? No puedo ser el único que estaba harto de él. Señor Zabini, le quitaré 25 puntos a Slytherin por atacar a otro estudiante. Los ojos de Dumbledore, sin su brillo característico, estaban llenos de ira. Blaise solo puso los ojos en blanco. Albus estaba a punto de hablar, pero giró la cabeza cuando escuchó a Harry reírse entre dientes. Gracias, Blaise. Me ahorraste la molestia de hacerlo yo mismo. Blaise hizo una reverencia fingida. Créeme. Fue un placer, además se lo merecía después del truco que hizo. Harry asintió y se giró hacia Dumbledore. ¿Sabes que llevo tiempo dándole vueltas a algo? Empezó. ¿Por qué no te encargaste de Voldemort antes de que se convirtiera en un problema? La gente se quedó boquiabierta al pronunciar el nombre. En lugar de acabar con él, lo dejaste vagar libremente. Si lo hubieras matado antes de que se convirtiera en uno de los peores bastardos de la historia, se habrían salvado muchas más vidas. Sabías lo malo que era, y aún así te quedaste sentado comiendo dulces. Albus gimió. ¿Qué probaría eso? Quería darle una oportunidad para que pudiera construir su propia vida. Puede que odiara a los muggles, pero nunca imaginé que se convertiría en semejante monstruo. Lo que hizo en la última guerra no tiene nada que ver conmigo. ¿Me estás tomando el pelo? La voz de Harry se volvió peligrosa. Tiene todo que ver contigo, ya que te interesaste de forma malsana por él. De todos los profesores de la época, tú viste quién era realmente, y no digas que nunca lo supiste, porque eso son puras tonterías. Sabías más de él que nadie e insististe en participar activamente en su vida. Traducción.
Sus acciones son tu responsabilidad, y todos los que él y sus psicópatas mataron son tu culpa. Tú y él no son diferentes. Nunca antes nadie lo había comparado con Tom. Ese fue probablemente el peor insulto que Albus había escuchado en toda su vida. No me parezco en nada a él, se defendió. Solo quería que lo entendiera. Entender que los mugles no son tan malos, se burló del anciano con su amor por los mugles. Aquí tienes información gratis, imbécil chupapollas. La mayoría de los mugles no se alegrarán al descubrir que los niños son capaces de hacer magia. La probabilidad de que acepten niños mágicos es baja, ya que o se los llevan para experimentar con ellos. O los etiquetarán de bichos raros y los buscarán por muertos. ¿De verdad quieres decirme que los mugles estarían encantados de saber que sus hijos pueden lograr cosas que otros no pueden? Los nacidos y criados por mugles asintieron, pues comprendían su punto de vista. Muchos fueron marginados, atormentados o tratados como basura cuando la gente vio que podían hacer magia. Sus amigos los abandonaron o sus familiares no querían saber nada de ellos. Como dije, tú y Voldemort no son diferentes, ya que no solo hacen que maten gente, sino que los manipulan para que hagan su trabajo sucio. Y cuando ya no sirven, los tiran a la basura como a un juguete roto. La guerra anterior nunca debió haber ocurrido, y es principalmente culpa tuya por no acabar con él. ¿A cuánta gente vas a hacer que maten para enmendar tu error? ¿Por qué no lo mataste antes de que se convirtiera en un sociópata asesino? Solo gracias a mis conocimientos y habilidades puedo salir vivo de cada encuentro, intentó justificarse Dumbledore. Pero, por desgracia, las veces que me he enfrentado a él, he tenido que emplearme a fondo para sobrevivir. Sin embargo, no le gustaba explicar sus razones, pues quería redimir a Tom para que se convirtiera en su sucesor. En cuanto a por qué no he intentado matarlo todavía es porque no puedo. ¿No puedes? Harry levantó una ceja al mirar al hombre. Creo que ya lo he oído antes. Oh, no puedo hacer esto. No puedo hacer aquello, dijo con voz burlona. Dumbledore entrecerró los ojos. Es cierto que no puedo matarlo, argumentó. Hay una diferencia entre no poder y no querer, dijo Harry, sin creer ni una palabra de lo que decía Dumbledore. Así que te preguntaré de nuevo, ¿por qué no lo mataste? Te lo dije. No puedo. ¿Por qué no? No puedo, está bien. Bajando una ceja, eso no es una respuesta, negó con la cabeza. Lo único que oigo de ti son excusas tras excusas. No puedes hacer esto. No puedes hacer aquello. ¿Hay algo que puedas hacer sin ser un completo desastre? Adiós a ser el mago más poderoso de la historia. Ni siquiera puede corregir sus propios errores y está demasiado dispuesto a sacrificar gente por su bien común. ¡Qué barbaridad! Maldito sea este mocoso por cuestionarlo. ¿Quién demonios se creía que era para cuestionar sus juicios? Era Albus Dumbledore, el hombre que se decía era el segundo en llegar a Merlín. Sus ojos azules brillaban mientras usaba su magia, intentando que el chico se rindiera. Pero, por desgracia, Harry hacía lo mismo al usar su propia magia. Señor Potter, olvida dónde estamos y con quién está hablando. Soy el director de este colegio, y mientras esté aquí, tendrá que mostrarme algo de respeto. ¿Y qué harás si no lo hago? ¿Detenerme? ¿Quitarme puntos? La magia que canalizaba mantenía a raya al anciano. ¿No has aprendido ya que no tienes poder sobre mí y que quitarme puntos no significa nada para mí? Ah, pero si me quitas puntos, la casa Gryffindor sufrirá y no podrá ganar la Copa de las Casas, susurró. De verdad, si me castigas, castigas a los demás leones, y todos sabemos que no quieres eso. Albus apretó los dientes, pues estaba en serios aprietos. El chico tenía razón. Si le quitaba puntos, también castigaría al resto de los leones. Harry continuó. Ah, y aquí hay algo más que tú y esos malditos bastardos del ministerio olvidaron. La penúltima vez que se activó el cáliz resultó en la extinción de la más antigua y noble casa Manson. Los herederos y herederas de las casas prominentes se miraron con expresión interrogativa. Algunos se preguntaban de qué hablaba. Otros palidecieron al mencionar la antigua casa Manson. Harry, ¿de qué estás hablando? Preguntó Colin nervioso. Dirigiendo su atención al chico de pelo castaño rojizo, antes del último torneo, cuando fue cancelado, un grupo de idiotas de Hogwarts pensó que sería divertido inscribir a un estudiante de tercer año de Hufflepuff en el torneo. El niño en cuestión era Sidney Manson, quien perdió a su madre y a su hermano en un terrible accidente. Para colmo, un grupo de estudiantes quiso divertirse un poco y poner su nombre en el cáliz. Sin embargo, no sabían que constituiría un contrato mágicamente vinculante. Hizo una pausa.
El chico suplicó y rogó a los oficiales que no lo dejaran competir. Incluso su padre intentó expulsarlo, pero no pudo. ¿Qué le pasó al niño? Soltando un suspiro, la presión se volvió insoportable y se suicidó delante de todos. La gente se quedó atónita ante sus palabras. Tras presenciar la muerte de su hijo restante, el antiguo señor condenó a los responsables a un destino peor que el beso del dementor. Hubo castigos de mayor calibre que hicieron que el beso del dementor pareciera insignificante en comparación. ¿Qué podría ser peor que el beso de un dementor? Seamus parecía estar a punto de derramar el contenido de su estómago. El joven irlandés ya tenía los pantalones dorados. Los empujaron a través del velo de la muerte. Arcturus gruñó. Eso habría sido demasiado fácil para ellos. Una mueca de desprecio se dibujó en su rostro. Esos pequeños bastardos perdieron sus núcleos mágicos y fueron desterrados del mundo mágico, y eso fue solo el comienzo. Lo que vino después fue aún más aterrador. Les robaron las joyas de su familia y los obligaron a matar a sus parientes de las formas más atroces imaginables. Finalmente, los pequeños bastardos fueron sometidos a un dolor mucho peor que la maldición Cruciatus, y solo cuando apenas podían respirar, fueron asesinados por el fuego del Hades. Ahora, Seamus se sentía fatal y empezó a vomitar junto con algunos de los otros estudiantes. Los herederos que estaban al tanto del destino de la casa masón ya conocían la historia y sabían que no era mentira. Lord Black se giró hacia Bagman y Crouch. En cuanto a ustedes dos, sepan esto, su voz era tan fría y peligrosa que les detuvo el corazón. Si pierdo a mi heredero, ustedes dos encontrarán un nuevo significado a las palabras dolor y sufrimiento. Empezando por las familias que les quedan, pues serán las primeras en morir, pero la muerte no les será tan fácil, pues los haré sufrir eternamente. Porque sé que eso es más doloroso para ambos, y solo después de que hayan sufrido más de lo que creían posible, morirán y los obligaré a observar. Recuerden, la vida de Ari ahora depende de sus vidas. Los dos empleados del ministerio estaban tan pálidos que solo pudieron asentir con la cabeza. Antes de que pudieran hablar, el cáliz de fuego se volvió a encender, pero esta vez con una llama blanca. No, nadie sabía lo que significaba hasta que las llamas liberaron un gran número 4 y una T antes de apagarse. Ari abrió mucho los ojos. Oh, mierda, no está bien. ¿4 tareas? Ya son 4 tareas. Exclamó Bagman. Esto lo cambia todo. Todos se miraron unos a otros como si estuvieran preparados para ver 3 tareas, no 4. No, imbécil, dijo, fijando la mirada en el hombre. Ari tenía una expresión asesina. En lugar de hacer 3 pruebas para este torneo, ahora tengo que hacer 4. Los miró a ellos y a Dumbledore. Ustedes 3 han jodido la situación, sobre todo tú, viejo. Señor Potter, no tuve nada que ver con esto, respondió Dumbledore. Aunque, como sabe, las reglas son absolutas, y debe afrontar cada prueba o arriesgarse a perder su magia. Harry parecía estar a punto de atacarlo y apenas se contuvo. Entonces, exhalando, se le ocurrió una idea. Bueno, ya que me obligan a competir, debes saber esto. No representaré a Hogwarts en este torneo de mierda. Cedric fue quien se presentó y quiso participar. Por lo tanto, es el campeón de Hogwarts. Entonces, ¿a quién representarás? Una sonrisa apareció en el rostro de Harry. De acuerdo con las reglas, los jueces deben darme 5 días para decidir a qué escuela deseo representar. Los estudiantes murmuraban sobre el desarrollo, ya que Potter se negaba a representar a Hogwarts en el torneo, y no es que lo culparan. Mientras tanto, Bagman y Crouch revisaban el reglamento para validar su afirmación. Crouch levantó la cabeza para mirar a Dumbledore. El chico tiene razón. Las reglas estipulan que si el campeón no desea representar a su escuela, puede elegir otra. Interrumpió cuando Dumbledore estaba a punto de hablar. Sin embargo, si el señor Potter no encuentra una institución, se le asignará una. Señor Potter, tiene 5 días para informarnos a qué escuela desea representar, o se le elegirá una. ¿Está claro? Cristal, respondió el chico antes de volverse hacia Dumbledore. Mientras hago eso, tienes que encargarte de los 2 matones de Gryffindor. Fred y George, no llegó a terminar la frase. No somos matones, exclamaron los gemelos Weasley. Fred dijo, solo tratamos de divertirnos un poco. George dijo, en todo caso, somos como los merodeadores. McGonagall se pellizcó el puente de la nariz mientras Sirius experimentaba una mezcla de sentimientos. Uno de felicidad, el otro de arrepentimiento. Harry esbozó una mueca de desprecio, como la que Severus solía hacer. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. Metió la mano en su reloj y sacó el mapa.
Fred y George se quedaron boquiabiertos. «Ese es nuestro mapa, ¿y cómo sabes de los merodeadores?», exclamaron. Se habrían levantado para cogerlo, pero Casiopeia y Arcturus los detuvieron cuando les apuntaron con sus varitas, con hechizos claramente en la punta de la lengua. «No saben nada de los merodeadores, idiotas», declaró Harry. Levantando el mapa, «Este mapa es propiedad de la familia Potter, y que me aspen si se lo doy a ustedes dos». Sus ojos se abrieron de par en par al oír lo que dijo. En su primer año, Snape se lo quitó. ¿Cómo demonios lo consiguió Harry? En cuanto a los merodeadores, sé mucho más que ustedes dos, ya que uno de ellos está allí, señaló a su padrino. Caballeros, les presento a Sirius Black, alias Canuto. Cornamenta era mi padre, James Potter. Peter Pettigrew era colagusano. Y Remus Lupin era lunático. Los dos se quedaron atónitos mientras uno de los merodeadores les enseñaba el año pasado sin siquiera saberlo. Ahora, aclaremos algunas cosas, ¿vale? Como hijo único de los merodeadores, este mapa es mi derecho de nacimiento. Por lo tanto, tengo derecho a él. La única forma de conseguirlo es tomándolo por la fuerza, lo cual no sucederá sin luchar. ¿Están dispuestos a arriesgar sus vidas para conseguirlo? Fred y George tragaron saliva. No lo creo. Además, son un par de matones que disfrutan atormentando a los demás. Eso no es cierto, defendieron. ¿Ponemos eso a prueba?, dijo Harry con sabiduría. Profesores y estudiantes de Hogwarts, levanten la mano si creen que Fred y George son unos abusadores. Para sorpresa de los gemelos, muchos estudiantes levantaron la mano, mostrando su acuerdo. El profesor Snape fue el primero en levantar la mano, seguido de sus colegas. Creo que eso prueba mi punto. Les daré un pequeño resumen. Hacer bromas es una cosa, pero la cantidad de veces que lo hacen es una forma de acoso, y, sinceramente, es algo rancio. Los merodeadores se consideraban bromistas, pero eran un par de matones para los demás, y pagaron el precio más alto. Sirius fue acusado de traicionar a sus mejores amigos y perdió años de su vida en Azkaban. Mi padre, James Potter, está bajo tierra con su esposa. Lupin se convirtió en hombre lobo de joven y apenas encuentra trabajo. Pettigrew se convirtió en mortífago. Ahora bien, ¿quieren terminar como ellos? Porque estoy bastante seguro de que su amigo Jordan no quiere que lo conviertan en hombre lobo ni quiere terminar en Azkaban ni muerto. Los gemelos, junto con Lee, estaban asustados y se les estaban poniendo los pantalones amarillos. Jordan incluso se estaba cagando encima. Ah, y antes de que me olvide, la única razón por la que no los han expulsado todavía es porque este cabrón chupapollas sigue moviendo los hilos, señaló a Dumbledore. Si hubieran ido a otra institución, ya se habrían ido. Dejó que se les filtrara la idea y luego se volvió hacia Dumbledore. En cuanto a ti, viejo. Te han librado de la vara demasiado tiempo, y ya es hora de que te castiguen. Todos los que estén a favor de relevar a Dumbledore de su puesto de director, que levanten la mano. Una vez más, la mayoría de los estudiantes levantaron la mano junto con algunos profesores. Los únicos del lado de Dumbledore fueron sus seguidores, lo cual no era una cantidad abrumadora, ya que apenas representaba el 15%. Harry notó que su padre quería levantar la mano, pero tuvo que aparentar que aún lo tenía en la mano. McGonagall no era la excepción, pues también quería que Albus se fuera. El hombre que creía conocer la traicionó y la usó como si fuera una pieza de ajedrez. Albus estaba mortificado por la cantidad de gente que quería que se fuera. Señora Black, creo que aquí es donde usted toma el control. Harry le hizo un gesto a Amelia para que continuara. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, impresionada por su maniobra. Albus Dumbledore, como jefe de la Fuerza de Seguridad Mágica de la Gran Bretaña e Irlanda Mágicas. Por la presente, lo arresto por poner en peligro a un menor, negligencia y por abusar de su autorización como director de Hogwarts. Será llevado a una celda de detención a la espera de su juicio. Todos se quedaron boquiabiertos, sin palabras. Nadie estaba más sorprendido que Dumbledore, quien parecía estar a punto de estallar. Entonces, intentando recuperar el poco control que le quedaba, dijo: Amelia, por favor, ¿es esto realmente necesario? Te aseguro que todo lo que hago es para el bien de esta institución. Amelia lo miró con los ojos entrecerrados, pues no se dejaba intimidar por su imagen de abuelo. Para usted, señor Dumbledore, es el director Bones o Lady Black, se aseguró de enfatizar la parte de señor. Puede venir por voluntad propia o ser escoltado con cadenas. La decisión es suya. Al no ver otra alternativa, suspiró. Vendré en silencio. Profesora Vector, usted está a cargo hasta que regrese.
La profesora de aritmancia asintió, aunque intentaba evitar sonreír. Por dentro, saltaba de alegría. Amelia les indicó animadora, Alice y Frank que acompañaran a Dumbledore fuera del castillo. Por otro lado, Harry sabía que Dumbledore jamás permitiría que lo destituyeran de su puesto tan fácilmente y probablemente usaría los muchos favores que le debían para conseguir una sentencia reducida. Sin embargo, todo esto formaba parte de su plan, ya que debilitaría al anciano. Con Dumbledore fuera de Hogwarts, podía hacer lo que quisiera sin la interferencia de la cabra. Esto podría ser temporal, pero era un comienzo. La profesora Vector se levantó para hablar. Creo que los eventos de esta noche han terminado. Todos a sus salas comunes, excepto los que participan en este torneo. Madame Maxine e Igor Karkaroff acompañaron a sus estudiantes fuera del salón, aunque la primera aún tenía lágrimas en los ojos y ahora sudaba a mares. La situación en la que se encontraba era terrible. Muy terrible. Rezó en silencio para que los Delacour tuvieran piedad con ella. A las 2 recuperó el cristal de la memoria y lo guardó en su abrigo. Severus fulminó con la mirada a sus serpientes. Quiero a todos los miembros de mi casa en la sala común para cuando baje, o se armará un infierno. La frialdad de su voz indicaba que hablaba en serio. Y que informen a los señores Goyle, Nott, Crabbe, Malfoy, Flint y a la señorita Parkinson que deben estar presentes. Nadie de su casa se atrevió a preguntarle mientras corrían de vuelta a la sala común a toda velocidad. Cuando solo quedaban los campeones, su director o directoras, el representante del ministerio y los Black, el profesor Vector le pidió a Crouch que siguiera las instrucciones. 25 minutos después, en la boca del lobo, los Gryffindors estaban en un estado de ánimo desastroso, con la moral por los suelos. Muchos intentaban procesar lo ocurrido en el gran comedor. Potter no solo había criticado duramente a algunos altos cargos, sino que también había presenciado la verdadera historia del Cáliz de Fuego. Fue una auténtica conmoción descubrir la oscura verdad tras el antiguo dispositivo, pues ahora comprendían que era un objeto oscuro y peligroso. La mayor sorpresa fue cómo arrestaron a Dumbledore y cómo probablemente lo destituirían de su cargo de director. La mayoría creyó que se lo merecía, dado como Harry explicó algunas cosas que podrían haberse minimizado o que nunca deberían haber ocurrido. Ron y Hermione estaban indignados o muy disgustados porque la situación había empeorado para ellos. Sus compañeros de casa se negaron a mostrarles compasión, pues sus expresiones reflejaban puro odio. No puedo creerlo, la cara de Ron tenía el mismo color que su cabello. No puedo creer que ni siquiera intentaran defendernos, les gritó a todos. Por una vez en tu vida, ¿podrías dejar de quejarte como una niña pequeña? Neville le lanzó una mirada fría a Ron. En serio, después de todo lo que hicieron. Tienen el descaro de actuar como si fueran las víctimas. Si acaso, ya deberían haberlos expulsado, aunque no es que no hubiera estado justificado. Algunos asintieron. Pero no es justo, replicó Hermione con contundencia. Solo hacíamos lo que creíamos necesario en ese momento. Durante todo el incidente con la cámara secreta, creíamos que Malfoy era el responsable de los ataques. Entonces, ¿eso te da derecho a robarle a un profesor, drogar a un par de estudiantes y entrar en su sala común?, dijo Parvati en lugar de Neville. ¿No se te ocurrió que eso traería graves consecuencias para el resto de nosotros? Ese arrogante solo habla y no muerde. Mira a su familia, replicó Hermione con brusquedad. O sea, todos son supremacistas de sangre pura que odian a los nacidos de Muggles y a los mestizos. Prácticamente todos estaban en Slytherin cuando iban al colegio. Recibió muchas miradas de enojo. «Estás loca», gritó Neville. «Lenguaje», dijo Hermione. «Granger, cállate la boca». Le gritaron todos menos Ron y sus hermanos. Hermione retrocedió unos pasos hasta quedar contra la pared. Neville continuó. «Lo que tú y Ron hicieron estuvo fuera de lugar. Para que lo sepas, muchos sangre pura odian a los nacidos de Muggles, pero eso no significa que los matarían todos. Si has olvidado a los sangre pura de este colegio, es porque o no les gustan los nacidos de Muggles o son amigos de ellos. Ahora, gracias a ustedes dos, nos pondrán en la línea de fuego. Como si la situación no estuviera ya suficientemente tensa por aquí». Ron estaba a punto de hablar cuando McGonagall entró pisando fuerte con una mezcla de seriedad y enfado. «Señora Granger, señor Weasley, ustedes dos se irán a casa mañana después del desayuno. Así que les sugiero que preparen sus baúles esta noche». «Profesor, no puede permitir que Potter nos castigue de esta manera», suplicó Ron. «Silencio», gritó. Su voz resonó por la sala común, ordenando a todos sus leones que guardaran silencio.
En todos mis años como jefa de la casa Gryffindor, nunca me he sentido tan avergonzada de dos de las mías. Estoy a punto de presentar mi dimisión y dejar que otro profesor tome el control. Mirando a Ron y Hermione con los ojos entrecerrados, ¿los castigos siguen en pie? Nunca he visto tal desprecio por los estatutos del colegio, y deberían estar agradecidos de no haber sido expulsados. Ahora, vayan a sus dormitorios y recojan sus cosas. Ron y Hermione no perdieron ni un minuto, hicieron lo que les dijeron y subieron a sus dormitorios de año. McGonagall les dijo a todos que se fueran a la cama en 10 minutos antes de irse enfadada. Desafortunadamente, Ron y Hermione no eran los únicos que sufrían, ya que Lee y los gemelos estaban siendo regañados por los perseguidores. Entonces sucedió. Para gran sorpresa del chico, Angelina rompió con George, ya que no entendía por qué ella quería terminar su relación. Angelina dijo que si bien le gustaba, no saldría con una persona que fuera un abusador y se negara a madurar. Alicia le advirtió a Fred que si no maduraba y actuaba como corresponde a su edad, entonces también terminarían. La chica de piel oscura llegó a poner fin a su relación con él. Por otro lado, Katia bofeteó a Lee en la cara, dejándole una huella roja antes de irse por las escaleras con Alicia y Angelina. 00, en las mazmorras de la sala común de Slytherin, la situación era muy similar, pues el ambiente era muy tenso. Flint, Parkinson, Nott, Crabbe y Goyle despotricaban y deliraban sobre cómo habían perdido gran parte del dinero de su padre a manos de Potter. Mientras se quejaban como niños, Malfoy intentaba comprender lo sucedido. Trajo a un traidor a la sangre y a una sangre sucia polijugos a la sala común sin comprobar quiénes eran realmente. El heredero Malfoy palideció, temiendo lo que su padre le haría una vez que recibiera la carta. Solo imaginar el castigo de su padre le provocó escalofríos. Mentalmente, agradeció a Merlin que, a diferencia de sus amigos, no le hubiera costado dinero a su padre. No puedo creerlo, exclamó Pansy, sacando a Draco de sus pensamientos. Potter me está costando todo el dinero de mi familia. Pero continuó despotricando. Esto no puede ser legal, y cuando mi padre se entere de lo que pasó, Potter pagará. Parkinson, sé que solo eres buena abriendo las piernas, pero intenta usar un poco de sentido común. Blaise la miró entrecerrando los ojos. Pansy lo miró con desprecio. Cállate, Zabini. Olvidas que mi padre es amigo íntimo del ministro de magia. Fácilmente pueden hacer que la vida de tu casa sea un infierno, intentó aparentar ser más importante que él. Blaise resopló. Por favor, Parkinson, después de tu pequeña treta en el gran salón, el mortífago de tu padre ya no podrá sobornar al ministro. El rostro de Pansy se puso aún más rojo de ira cuando estuvo a punto de replicar, pero la interrumpieron. Ni se te ocurra negarlo, ya que es bien sabido que tu padre solo se libró tras afirmar estar bajo la maldición Imperius. Es hora de aceptarlo. Sin el dinero de tu familia, no tienes nada. De hecho, lo único que te impide ser tan pobre como la familia Weasley es que tu familia aún posee algunas empresas. Aunque puede que no duren. Pansy gruñó mientras sacaba su varita y apuntaba al chico de piel oscura, aunque no contaba con que sus amigos hicieran lo mismo. Chicos, retírense. Parkinson no tiene las agallas para maldecirme, avanzó hasta que su varita literalmente lo golpeó en el pecho. ¿De verdad piensas eso, Zabini?, dijo ella desafiante, intentando sonar dura aunque estaba un poco asustada. No lo creo. Sé que no lo harás, aclaró Blaise. No tienes las tetas para maldecirme, asombrando a las otras chicas y a muchos chicos. Solo ladras y no muerdes. No te tengo miedo, dijo él, viendo cómo su miedo crecía. Luego, insistiendo, añadió. Ah, creo que sí. Siempre has sido una cobarde escondiéndote tras la gente. Un auténtico Slytherin se pondría de pie y demostraría por qué merece estar en lo más alto, y tú estás al final de la lista. Entonces, sintió la punta de su varita calentarse con un hechizo claramente en la punta de la lengua. Vamos, Parkinson, hazlo. Maldíceme, y por tu bien, más te vale que sea un buen hechizo, porque nada me impedirá darte una paliza por toda esta sala común. En cuanto me maldigas, te prometo que sufrirás un dolor mucho peor del que jamás imaginaste. Entonces, ¿qué será? ¿Eres una zorra fea con cara de perro? ¿Vas a maldecirme o no? La sala común observaba expectante la respuesta de Pani. Sin embargo, era bien sabido lo débil que era la Carlino, y si intentaba algo, las consecuencias serían suyas. Así que finalmente, después de lo que pareció una eternidad, aunque solo había pasado un par de minutos, Pansy bajó su varita y le dedicó una mueca de desprecio a Blaise. Tienes suerte de que esté de buen humor hoy, Zabini, si no, no podrías moverte ni un segundo.
No pudo terminar la frase porque Blaise la golpeó en la cara, haciéndola caer de culo. Todos lo miraron desconcertados. Blaise extendió la mano para agarrarle la parte superior de la cabeza mientras ella se sujetaba la nariz rota. No me gusta tu tono, zorra, y para que quede claro. Tienes que aprender a dónde ir. Bajó la cabeza, le dio un rodillazo en la cara y luego varios puñetazos en las costillas. Cuando empezó a toser, Blaise la arrojó contra la pared y, antes de que pudiera recuperarse, la agarró del cuello y la levantó. Que esto te sirva de lección. Recuerda que puedo romperte el cuello ahora mismo, apretando su agarre en su cuello, dificultándole la respiración. Por favor, no quiero morir, le costaba hablar. Por favor, quiero vivir, soltó a la chica para que se deslizara por la pared mientras tosía. Eso es solo una muestra de lo que te pasará si intentas actuar con prepotencia. Cuando quieras comportarte como un cabrón, recuerda mi mano en tu garganta, porque la próxima vez no seré tan caritativa. Levantó la cabeza para mirarlo. Me has pillado, zorra. Pansy empezó a sollozar mientras él se alejaba. Apenas un momento después, el profesor Snape entró en la sala común con una expresión de enfado. Al ver el estado de Parkinson, preguntó qué había sucedido. Blaise explicó que Parkinson le había apuntado con su varita para maldecirlo. Reaccionó y le enseñó a la chica su lugar. Snape lo miró con los ojos entrecerrados un momento antes de ordenar a Millicent Bulstrode que llevara a Parkinson a ver a Madame Pomfrey. Tras hablar con ella, centró su atención en el resto de los Slytherin y expresó su descontento con algunos, como Flint, Crabbe, Goyle, Nott, Malfoy, y el herido Parkinson que avergonzaba a la noble casa de Slytherin esa noche. ¿No dejé perfectamente claro que Slytherin debía representar lo mejor de Hogwarts? Sé lo que dije porque lo dije aquí mismo, con una voz que normalmente reservaba para Gryffindor o Granger y los gemelos Weasley. Les dije, idiotas, que se portaran lo mejor posible esta noche. No que se comportaran como unos niños malcriados. Su voz era fría como el hielo. Pero profesor, todo fue culpa de Potter. El chico con aspecto de troll no logró terminar la frase al encontrarse con los fríos ojos negros del jefe de su casa. Severus estaba furioso por dos razones. Una, porque el idiota tuvo el descaro de culpar a su hijo por cómo se comportó esa noche. La segunda, porque el idiota era una vergüenza para la casa de Slytherin. Y dime, por favor, ¿cómo fue culpa del mocoso Potter que no solo tuvieras el descaro de cuestionarlo delante de todo el colegio sobre su derecho a la conquista? Bueno, era obvio en ese momento, lo interrumpió Snape. Lo que es obvio es que mis serpientes no tienen astucia. En cambio, se comportaron como un grupo de Gryffindors malcriados, dijo como si se hubiera tragado un limón agrio. También sé que si no le dan el dinero al mocoso para el próximo lunes, entonces, cabrones, perderán su magia y serán menos que los Weasley. Eso hizo que los cuatro chicos se pusieran verdes, con aspecto de estar a punto de vomitar. Era lo último que querían ser comparados con la familia Weasley. Severus, sin embargo, no les dio tregua. Sí, ahora, idiotas, comprenden el aprieto en el que se encuentran. La reputación de la casa Slytherin siempre fue alta, pero ya no lo es, ya que los 6 la destruyeron esta noche. Severus continuó arremetiendo contra ellos durante los siguientes 20 minutos, haciendo que Marcus se cagara de miedo. Crabbe y Goyle se mearon encima, y no parecía estar a punto de desmayarse. Su jefe de casa entonces reprendió a Draco por su incompetencia al traer a Granger y Weasley a la sala común. Draco intentó defenderse, diciendo que ni siquiera sabía que eran ellos, ya que se parecían exactamente a Crabbe y Goyle en ese momento. Por desgracia, esto solo sirvió para enfadar aún más al hombre, que literalmente se le puso en la cara al chico, dejándolo pálido. Mírame a los ojos y dime qué ves, ordenó Severus. Draco obedeció con miedo, y lo que vio lo aterrorizó aún más. Es un vacío de fría oscuridad sin luz. Ese es su futuro por ahora. Señor Malfoy, usted y sus amigos han deshonrado a esta casa con lo que han hecho. Como castigo, los 6 están bajo arresto domiciliario, pasarán los próximos 2 meses detenidos con Filch y tienen prohibida la entrada a Hogsmeade hasta que crea que son capaces de comportarse como corresponde a su edad. Si oigo alguna queja, experimentarán un disgusto mucho mayor del que jamás imaginaron. Ahora, quítense de mi vista. Ordenó. A Draco y a su compañero no se les tuvo que decir 2 veces mientras subían corriendo las escaleras con la intención de cerrar sus habitaciones. Poco después, muchos de los demás se dirigieron a sus dormitorios hasta que solo quedaron Severus y los amigos de su hijo. Les hizo un gesto de complicidad. Indicó a Nicole que acompañara al resto a su habitación. Daphne sabría qué hacer a partir de ahí.
Finalmente, Severus se fue a sus aposentos con la intención de usar la Red Flu para llegar a la habitación de Harry. La cantidad de emociones que percibía en el chico era considerable, ya que abarcaban desde la ira, el enfado y la rabia. Al llegar al apartamento, agarró un poco de polvo, se acercó a la chimenea y lo arrojó al suelo. Fue transportado a la habitación de su hijo. Vio a Emily de pie contra la pared mientras salía. Antes de que pudiera avanzar, ella lo detuvo mientras Harry estaba enfrascado en una feroz batalla con una veintena de muñecos mágicos. Al ver el nivel en el que estaban, sus ojos se abrieron de par en par al ver que su nivel era 6, lo que significaba letal. Sin embargo, algo más lo sorprendió al ver la forma en que Harry los manejaba. El poder y el estilo de lucha que empleaba eran peligrosos, ya que Harry estaba canalizando literalmente su oscuridad interior para alimentar sus ataques. La mayoría de sus hechizos eran muy oscuros y destructivos, con solo unos pocos grises. Un momento después, los amigos del chico llegaron a través del viaje de la sombra de Hiro, y estaban divididos entre el miedo y el asombro ante el poder que Harry estaba canalizando. Adrian y Daphne intentaron dar un paso adelante para intentar calmarlo, pero fueron dolorosamente repelidos por las barreras. ¿Qué fue eso?, exclamó Adrian frotándose el brazo. Eso fue una advertencia, explicó Emily. Lo que sentiste fue solo la primera función de las protecciones, y no volvería a intentarlo porque la próxima vez será mucho más doloroso. ¿Cuánto tiempo lleva con esto? La voz de Daphne denotaba preocupación, pues nunca lo había visto usar ese estilo de lucha ni ese nivel de magia destructiva. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de su preocupación, ya que podría suicidarse accidentalmente. Emily se compadeció de ella, pues también estaba preocupada por él. Ha estado aquí desde que liberaron a los campeones de la antecámara. Continuó observando cómo destruía cada uno de los muñecos mágicos, mucho más avanzados que los que usaban habitualmente. El último grupo apareció frente a él, y ella notó que sus niveles estaban en 7, lo que significaba problemas. Entonces, él hizo algo que la electrocutó en lugar de usar el hechizo de cometa de fuego habitual. En su lugar, usó una versión más poderosa y la amplificó con los elementos de tierra y rayo. Desafortunadamente, el ataque provocó una explosión masiva que destruyó las barreras que los rodeaban y aniquiló a los muñecos como si fueran pañuelos de papel. Por suerte, Severus, Emily y Nicole lograron colocar un escudo para evitar la explosión. Todo terminó cuando Harry cayó de rodillas, jadeando y sudando por todas partes. Las primeras en llegar fueron Daphne y Emily, seguidas por Severus y los demás. No te vamos a dejar, Daphne le puso una mano en el hombro izquierdo mientras Emily hacía lo mismo en el derecho. Este año está resultando una mierda, comentó Aaron con una expresión sombría en su rostro. Severus estaba más ocupado consolando a su hijo que reprendiendo al Baisei por su lenguaje. De ninguna manera saldrás sin preparación, declaró con frialdad. En cuanto a la señora Schwarberth de las reglas, pronto empezaremos a saber qué te espera. Tracey no tardó en intervenir. Pase lo que pase, nos quedaremos contigo, sonriéndole. Los demás asintieron, diciendo que también lo apoyarían. Harry les dirigió una mirada de gratitud antes de exhalar. Este va a ser un año difícil, comenzó. Estas 4 tareas van a ser estresantes y voy a tener que dar lo mejor de mí. ¿Te dieron alguna pista sobre cuál será la primera tarea? Blaise empezó a preguntarse cuáles serían las tareas. ¿O a quién representarás? Harry pareció pensativo unos minutos. Para empezar, no representaré a Hogwarts en esta tarea, declaró con firmeza. Si el director Yoshi lo permite, puedo ser un campeón para Maouto Koro, pero necesitaré un representante. En cuanto a la primera prueba, Crouch solo dijo que pondría a prueba mi osadía, sea lo que sea que eso signifique. ¡Guau! Con razón muere gente en estos torneos, comentó Blaise, aunque retrocedió rápidamente tras recibir una mirada asesina de Daphne y Emily. A esto le siguió una mirada fría de Nicole y una bofetada de Tracey. Lo que quiero decir es que tú puedes. Solo tienes que jugar bien tus cartas y saldrás victorioso. Gracias, dijo Harry sarcásticamente. Tras lanzarle a Blaise otra mirada asesina, Emily miró a su hermano. ¿Algo más? En 2 semanas, habrá una ceremonia de pesaje de varitas. Según ese inútil de Bagman, revisarán nuestras varitas y harán que un periodista nos entreviste. ¿Dijeron quién iba a realizar las entrevistas? Harry respondió. No. Pero presiento que sé quién será. Una zorra fea y de ojos saltones que no sabe escribir una historia real ni para salvar su vida. Rita Skeeter, dijeron todos al unísono. Espiando con el rabillo del ojo izquierdo, vio a Hiro trotando hacia su cama cerca del fuego con un bostezo.
El perro del infierno yacía en su cama, preparándose para dormir. Me voy a la cama esta noche, se puso de pie y se dirigió a su habitación. Severus exhaló, indicando a los demás que lo imitaran. Solo quedaron Daphne y Emily. Los demás usaron los pasillos que la habitación requería para regresar a sus respectivos dormitorios. Emily se fue a una habitación que la habitación le había asignado, mientras Daphne subía las escaleras detrás de Harry. A finales del mes pasado, Daphne dormía todas las noches a su lado, pues también dormía mejor a su lado. Harry, por supuesto, no tenía ningún problema con el arreglo, pues sentía lo mismo. Severus, al ser su padre adoptivo, tenía sus reservas sobre que dos adolescentes durmieran juntos en la misma cama, pero finalmente lo aceptó. Cuando abrió la puerta, lo encontró acostado en la cama, leyendo su grimorio, con una camisa holgada y un pantalón de chándal. Fue a los cajones, sacó un pijama y fue al baño a cambiarse. Tras cambiarse rápidamente de ropa, Daphne regresó al dormitorio, donde se acostó con él. Todo estará bien, dijo ella, colocándose en una posición cómoda. Saldrás adelante. Sé que puedes hacerlo. Harry cerró su grimorio y lo dejó en la mesita de noche junto a la cama. Eso espero, exhaló. Quienquiera que haya puesto mi nombre en el cáliz de fuego que rece para que no lo encuentre, porque en cuanto lo encuentre, rogará por la seguridad de Azkaban. Dale tiempo y lo lograrás. Solo recuerda que tienes gente como tú que se preocupa por ti. Se inclinó y la besó en la mejilla. Gracias, Daphne. Gracias por ser tú. Apoyó la cabeza en la almohada y la atrajo hacia sí, colocando la cabeza de ella en el hueco de su cuello, y pronto se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, Harry se despertó temprano, como siempre, y vio a Daphne aún dormida. No entendía cómo alguien podía lucir tan guapo durmiendo. Con cuidado, se levantó de la cama y bajó a hacer unas llamadas. Daphne, en cambio, seguía profundamente dormida, teniendo un sueño placentero. Estaba sentada en el banco con una niña de largo cabello negro y ojos verdes. A lo lejos, Harry, ya mayor, interpretaba a un niño pequeño de ojos azules y cabello rubio rebelde. Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando llegaron. Harry se acercó para darle un beso rápido antes de cargar a la niña. Sin embargo, el sueño no duró mucho, pues la despertó el despertador. Secándose los ojos para aclarar la vista, notó que Harry se había ido. Levantándose de la cama, bajó las escaleras. Su rostro estaba un poco sonrojado, pues el sueño que había tenido era increíble. Esos pensamientos la siguieron hasta que llegó al pie de las escaleras, donde oyó a un grupo de personas. Este asunto es bastante preocupante, reconoció Daphne en la voz del comandante de la Igua. Sin embargo, haré todo lo posible por ayudarte. A mí me pasa lo mismo, dijo el director de Mouto Koro. La escuela de Mouto Koro siempre estará dispuesta a proteger a uno de sus estudiantes. Harry asintió respetuosamente. Voy a necesitar un representante. Lo haré. Solo necesito saber cuándo serán las tareas. 24 de noviembre. ¿Y qué hay de tus estudios? Claro, como ya eres campeón, no tienes por qué ir a clases. Sonriendo levemente. Ya casi terminé con los programas de estudio, admitió. Al ritmo que iba, debería haberlos terminado por completo para finales de noviembre como mínimo. Sin embargo, como ya no tengo que ir a clases, debería terminar mucho antes. Yoshi pareció pensativo por un momento. Déjame ver, habla con la junta escolar. Tal vez pueda convencerlos de que tomen un par de tus exámenes en marzo cuando vengas aquí. Gracias, director, hizo una reverencia respetuosa. Pronto todos terminaron la sesión y él exhaló. Un segundo después, sintió unas manos alrededor de su cintura. El familiar aroma a vainilla le llenó la nariz. Buenos días, Zafiro. ¿Alguna novedad sobre cuál será tu próximo movimiento? Preguntó mientras él se giraba para mirarla. Ragnok y Griphook revisaron las reglas del torneo y descubrieron que oficialmente he sido declarada adulta, hizo una pausa para percibir su aroma. El director Yoshi aceptó representarme durante todo el torneo, y Taimore aceptó compartir toda la información que pudiera. Daphne hundió la cara en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Tengo miedo por ti. Leí lo peligroso que puede ser este torneo y lo que le hace a la gente, murmuró en su pecho. Harry se apartó un poco para mirarla a los ojos. Quedó cautivado por su belleza. Prometo hacer todo lo posible para sobrevivir a este torneo, la atrajo hacia sí, apoyó la cabeza sobre la de ella y las manos en su espalda. Se quedaron así unos minutos antes de usar los baños para prepararse para el día. Después de ducharse y ponerse ropa limpia, pronto se les unió Emily, y los tres fueron al gran comedor para desayunar.
A su llegada, encontraron algunos asientos libres en la mesa de Ravenclaw. Justo cuando comenzaron a llenar sus platos, los otros estudiantes comenzaron a entrar. Muchos de los estudiantes de las 3 escuelas miraron a Harry con desconcierto, ya que no sabían qué hacer con él. Anoche, demostró tener mucho poder y una lengua bastante venenosa, y fue capaz de hacer que Dumbledore pareciera un tonto e hizo que lo arrestaran. Mientras que algunos estudiantes quisieron llamarlo tramposo por participar en el torneo, pero descubrieron que no podían, ya que juró un voto mágico que demostraba su inocencia. Sin embargo, una cosa era segura, no era un enemigo que quisieran hacer. El resto de los amigos de Harry llegaron para sentarse con ellos. Quienes mejor lo conocían sabían cuánto deseaba estar lejos de este torneo y no tenía ningún deseo de participar. Personas como Luna, Susan, Anna, Cedric y Nicole se sentaron con él, demostrando su apoyo. Sin embargo, no todos estaban contentos con Harry, como lo evidenciaba la mirada enojada que recibía de Ron y el grupo de serpientes que ahora estaban bajo arresto domiciliario. Los ojos de Hermione estaban rojos, ya que era evidente que había estado llorando y no había dormido mucho. Nunca en toda su vida se hubiera imaginado ser suspendida de la escuela. Esto era un desastre para ella, ya que amaba todo de la escuela, pero ahora la enviaban a casa por hacer lo que creía correcto. Mientras los estudiantes seguían comiendo, un grupo de estudiantes de Durmstrang se acercó a Harry y a los demás. Disculpe, señor Potter, nos gustaría hablar con usted, dijo uno de los estudiantes de Durmstrang. Harry se giró y vio a 14 de ellos. ¿Qué necesitas? La persona que estaba mirando parecía tener alrededor de 18 años y era bien formada. El hombre continuó después de tragar saliva. Nosotros, mis colegas y yo, señaló al grupo detrás de él, estamos impresionados con su desempeño de los últimos 2 días. No solo vencieron a nuestro director en combate singular, sino que han demostrado ser muy ingeniosos al reunir aliados. Debo decir que su reputación lo precede no solo como un erudito consumado, sino también como un combatiente formidable. Su director en Maouto Koro debe estar muy orgulloso de tener a una persona tan poderosa como usted como estudiante. Hago lo que tengo que hacer para sobrevivir, dijo con voz inexpresiva. Sorprendentemente, el Durmstrang rió entre dientes, divertido. Sí. Sobrevivir es fundamental, dijo uno de ellos. Pero entonces, el que iba delante continuó. Obviamente, eres muy poderoso. Queremos ver qué tan hábil eres. ¿Te enfrentarías a nosotros en un duelo? Eso sobresaltó a los presentes, pues no podían creer que tuvieran el valor de retar a Potter a duelo. El chico en cuestión también se sorprendió por un momento. Sin embargo, pudo ver que hablaban en serio. Todos tenían la atención puesta en Harry, esperando su respuesta. Antes de responderte, tengo una pregunta. El hombre asintió. ¿Qué reglas usaremos durante el duelo? Le dije con una sonrisa. ¿Las normas de Durmstrang te servirán? Me parece bien, dijo Harry con una sonrisa. ¿Podemos jugarlo en el campo de Quidditch al mediodía? Estaba a punto de preguntar lo mismo, me gustó cómo se estaba preparando el escenario. Harry extendió la mano. Solo para que lo sepas, no tengo intenciones de perder, dijo con determinación en sus ojos. Al hombre le gustó el fuego en la mirada de Harry. Le tomó la mano. Nosotros tampoco. Nos vemos en el campo, soltándole la mano. Él y los demás se marcharon. Harry volvió a sentarse, ignorando las miradas y los susurros que le dirigían. La gente sabía lo poderoso que era Potter, pero nunca lo habían visto enfrentarse a múltiples oponentes. La mayoría pensaba que estaba loco por aceptar un duelo contra 14 estudiantes de 7º año, aunque estaban ansiosos por ver cómo resultaba. Ya habían empezado a hacer apuestas sobre el resultado. Irónicamente, Aaron y Blaise también. Los demás, sin embargo, negaron con la cabeza. Espero que sepas dónde te metes, le susurró Daphne. Sé que eres bueno y todo eso, pero enfrentarte a 14 de esos idiotas es exagerado. Él respondió con su sonrisa característica. No te preocupes tanto, le aseguró. Además, no habría aceptado sin una justa razón. Además, me interesa ver qué tan fuertes son todos, y además sería un buen ejercicio para mí. Daphne sabía que era extremadamente hábil en el combate mágico. Lo había visto muchas veces, como la noche anterior. Su poder era de otro nivel comparado con el de los demás, pero no podía evitar su preocupación. Por muy hábil que fuera, las probabilidades estaban en su contra. Había 14 de ellos contra él, que iban a usar las reglas de duelo de Durmstrang. A pesar de que era un prodigio del duelo, que había estado batiéndose en duelo desde antes incluso de asistir a Maouto Koro, ella conocía las reglas de Durmstrang,
pues se especializaban en magia oscura y entrenaban en las artes del poder y la brutalidad. Solo ten cuidado. Harry asintió. Al darse la vuelta, vio a Aaron y Blaise haciendo apuestas. Dile a Aaron y Blaise que me pagan la mitad de lo que han ganado. Eso fue todo lo que dijo antes de levantarse para salir del gran salón. Mientras tanto, al final del desayuno, los dos Slytherin finalmente volvieron a sentarse y se les unieron los cazadores de Gryffindor. A juzgar por sus caras, algo había pasado la noche anterior. Nicole espió la mesa del león y vio las miradas furiosas de Lee Jordan y George Weasley. El primero miró a Aaron con una mirada asesina mientras él y Katy hablaban. Si el idiota sabía lo que le convenía, mejor que no intentara nada gracioso, pensó. Angelina buscó brevemente a Harry, pero no lo encontró. ¿A dónde fue Harry? Sé que no es muy sociable, pero suele estar aquí. Emily se encogió de hombros. Conociéndolo, está afuera, en el campo, o junto al lago. Así que no hay que preocuparse, si quiere que lo encontremos, lo encontraremos. Angelina miró a sus compañeros cazadores por un momento, mientras todos compartían una mirada preocupada. Entonces, por fin, Alicia habló. No pareces muy preocupada por el hecho de que se batiera en duelo con estudiantes de Durmstrang. Emily arqueó una ceja. O sea, no me malinterpreten, Harry es muy poderoso. No hay duda. ¿Pero no te preocupa? Para nada, empezó a inspeccionarse las uñas. Si alguien debería estar preocupado, deberían ser los estudiantes de Durmstrang. Pero son 14 contra 1. Te equivocas, son 14 contra Harry, corrigió Emily. Parece que has olvidado a dónde asistíamos antes de venir a Hogwarts. Blaise se echó a reír. No hace falta que me lo recuerdes. Harry es un Potter y, como sus antepasados, son guerreros. Negando con la cabeza, a veces olvido lo poderoso que es ese chico, y solo tiene 14 años. Me pregunto cómo será cuando sea adulto o alcance su madurez mágica. Los ojos del cazador se abrieron de par en par al oír lo que dijo. ¿Me estás diciendo que es tan poderoso y ni siquiera ha madurado? Se oyó la sorpresa en la voz de Katie. Él asintió. Maldita sea, su mente empezó a correr, intentando comprender lo poderoso que era en realidad. Con todo, el partido de hoy promete ser bastante interesante. Angelina y Alicia asintieron. Ah, sí. Me pidió que les transmitiera un mensaje. Daphne miró directamente a Aaron y Blaise. Dijo que le darán la mitad de lo que ganen en las apuestas. Los dos rieron entre dientes. Sí, me parece justo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Aaron. 00 horas después, la noticia del duelo entre Harry y los estudiantes de Durmstrang se extendió como un vendaval, y la gente habló de ello. Incluso los profesores querían presenciar el resultado. Pronto todos estaban sentados en las gradas, con los profesores en la zona de profesores mirando hacia el campo. Todo el duelo estaba siendo supervisado por la subdirectora Séptima Vector. Digan lo que quieran de la mujer, pero sabía cómo dirigir una escuela y controlar a los estudiantes. En el campo estaban los estudiantes de Durmstrang y el propio Harry. Al principio, ella se opuso, pero de alguna manera él la convenció de que los dejara batirse a duelo. Junto a ella estaban Igor Karkaroff y Madame Maxine. El primero parecía superior. Evidentemente, aún se estaba recuperando del dolor que Potter le había infligido y quería vengarse. Modi sacó un cristal grabador, pues quería grabar el duelo. Séptima añadió un rápido saludo tras sacar su varita para amplificar su voz. Tras dar un discurso sobre las reglas del duelo, se aseguró de hacerles saber que todo era válido siempre que no hubiera muertes y no se usaran los imperdonables. Cualquier otra cosa era válida. Una vez que terminó, les dijeron que se colocaran en sus posiciones y que comience la batalla. Los estudiantes de Durmstrang no perdieron tiempo en lanzar hechizos interrogatorios contra Harry, quien los esquivó todos con acrobacias. Tras haber pasado la mayor parte de su vida entrenándose extensa e intensivamente tanto en combate mágico como Muggle, Harry estaba acostumbrado a ambos ámbitos. Luego contraatacó con magia gris, pero solo los estaba poniendo a prueba para ver cuán hábiles eran realmente. Solo estaba usando una fracción de su poder en ese momento, ya que no había necesidad de usarlo todo desde el principio. Tras desviar algunas maldiciones, lanzó rápidamente una maldición explosiva al suelo y envió a 3 de vuelta. Entonces, sin perder un instante, apuntó su varita directamente al aire y comenzó a girarla con un golpeteo hasta que las nubes comenzaron a volverse violentas. Añadiendo rápidamente un complejo movimiento a su varita, esto finalmente creó 2 tornados gigantes que impactaron en el suelo.
Fue el mismo movimiento que usó contra Miwa durante los exámenes del año pasado, el cual pareció funcionar contra los estudiantes búlgaros que se protegían de los fuertes vientos. Sin embargo, Harry no había terminado con la distracción de sus oponentes lidiando con los vientos. Apuntó su varita al suelo y lanzó un hechizo que los hizo temblar. Para su siguiente movimiento, disparó una bola de luz multicolor desde su varita al suelo. Era una versión modificada del hechizo de terreno creado por Miwa. El hechizo no aumentaba la efectividad de los hechizos de rayo, duplicaba los efectos de los hechizos del lanzador. Los estudiantes de Durmstrang no podían creer lo que estaba sucediendo, pues un solo chico podía con los 14. El líder del grupo pensó que ganarían el partido fácilmente, pero se equivocó, ya que Potter no solo pudo defenderse, sino que también lanzó una contraofensiva. Fue algo completamente inesperado, incluso menos viniendo de un chico de 14 años, pues no muchos eran capaces de semejante hazaña mágica. Los tornados eran una cosa, pero el temblor del suelo era otra, ya que les costaba mantener el equilibrio. Las ráfagas de viento los azotaban, dejándolos con cortes severos, así que un par de estudiantes decidieron deshacerse de ellos mientras los demás se ocupaban del temblor del suelo. Cuando por fin lo controlaron todo, estaban a punto de reanudar sus ataques, pero de repente fueron alcanzados por un hechizo rosa. Al ver que no surtía efecto, vieron a Potter disparar una bola de luz al aire. Pensando que era una bola de luz, se cubrieron los ojos. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Harry cuando sus oponentes reaccionaron tal como él esperaba y se protegieron los ojos. Al instante siguiente, la bola de luz blanca se dividió en varias versiones más pequeñas y comenzó a bombardearlos. Gracias al hechizo de terreno modificado, su ataque fue mucho más poderoso, ya que los Durmstrang intentaban desesperadamente esquivar los rayos blancos. Ahora que los tenía justo donde los quería, Harry creó un largo látigo de fuego que cubrió el área. Muchos de los chicos mayores intentaron esquivar su ataque. Solo unos pocos intentaron protegerse, pero fueron repelidos. Este era el estilo de combate de Harry. Desmantelando a sus oponentes una vez que habían mostrado sus cartas, los derribaba con toda la fuerza necesaria. Continuó su ataque lanzando una serie de maldiciones perforantes, demoledoras y explosivas, una explosión y un par de bolas de electricidad. Como los efectos de sus hechizos se amplificaban, eran mucho más dolorosos y difíciles de controlar. Poco a poco, los Durmstrang cayeron. Algunos, en particular, no podían creer lo que estaba sucediendo. Estaban siendo golpeados por un chico de 14 años. Era un poco irónico que un chico de 14 años pudiera luchar contra los 14 como si nada. Sin embargo, a pesar de sus heridas, se negaron a rendirse y perdieron el impulso. En un último esfuerzo, usaron todo su poder a la vez para crear un tornado gigante de fuego, un círculo de fuego, un par de animales ardientes, junto con algunas de las maldiciones más oscuras que destrozarían a un hombre. La única emoción de Harry era la emoción cuando sus oponentes finalmente comenzaban a tomar las cosas interesantes. Batió la maldición que lo envió lejos como si nada. Cuando las llamas rugientes se acercaron, los atacó con la mano izquierda, atrapando las llamas, y giró su varita sobre su cabeza. Al acercarse las llamas, se detuvieron momentáneamente. Su agarre mágico le permitió controlarlas con facilidad. Así, ahora estaban bajo su control, para sorpresa de los chicos mayores, quienes solo podían observar lo que Potter hacía. Controlaba las llamas con relativa facilidad, como si fueran una extensión de su cuerpo. Harry se echó a reír. Este ejercicio es bastante bueno. Chicos, sí que juegan en serio, pero por desgracia, sus poderes no están a la altura, continuó con el movimiento de su varita. Como estas llamas eran suyas, es justo que las devuelva. Se preguntaron a qué se refería con querer recuperar las llamas, pero en cuanto lo pensaron, las llamas que rodeaban a Potter empezaron a condensarse, haciéndose más pequeñas. Al instante siguiente, se agrandaron y se lanzaron hacia ellos con más fuerza y velocidad que antes. Harry creó entonces una bomba de rayos puros mientras las llamas corrían hacia ellos, distrayéndolos. No tuvieron oportunidad de ver la explosión de rayos amarillos que se dirigía hacia ellos. Si pensaban que los incendios furiosos eran difíciles de controlar, no era nada comparado con los efectos de la explosión del rayo. Potter no solo aumentó las llamas, sino que también las hizo difíciles de controlar, eso combinado con el rayo, se desplomaron en el suelo, retorciéndose de dolor. Su dolor era inexplicable, ya que sus cuerpos estaban llenos de cortes, muchos huesos rotos y quemaduras leves. 2 o 3 de ellos esperaban que el chico hubiera terminado, pero no fue así cuando una gigantesca nube de humo negro envolvió el campo, dificultándoles la visión.
Harry guardó su varita en el bolsillo, corrió hacia la oscura nube de humo y asestó una serie de patadas y puñetazos mágicamente infundidos a los estudiantes extranjeros. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de contraatacar mientras los derribaba con una serie de técnicas de combate Moogle. Lo único que se podía oír eran sus gemidos de dolor mientras Harry rompía sus cuerpos uno por uno. Cuando remató al último con un par de golpes, 4 en la mandíbula, 6 en las costillas y finalmente lo mandó al suelo con una patada giratoria. Al ver su tarea terminada, Harry dio una voltereta hacia atrás hasta que salió del humo. Luego, sacando su varita, la agitó para disipar el humo. Al disiparse, solo quedaron los estudiantes de Durmstrang, que gemían de dolor y agonía. La gente en las gradas los miraba con asombro. Los estudiantes de Durmstrang que no estaban batiéndose en duelo se burlaron de la crueldad y brutalidad de Potter. La brutalidad era un componente clave para ellos, ya que su educación se centraba principalmente en la supervivencia, y lo que hacía era asombroso. Los miembros de Beauxbaton se debatían entre aplaudir al chico o sentir terror por él. Si bien no era sorprendente que Harry fuera poderoso, los estudiantes de Hogwarts estaban impresionados de que pudiera batirse en duelo con 14 estudiantes de séptimo año a la vez. Todos observaron cómo el duelista de Durmstrang se ponía de pie con dificultad, y solo podían imaginar el dolor que estaban sintiendo. Harry vio lo maltrechos y exhaustos que estaban sus oponentes y decidió acabar con ellos. Avanzó con cuidado, con sus ojos verdes aún encendidos. Aunque su lado guerrero les decía que acabaran con ellos rápidamente, tras haber disfrutado del día, se debatió sobre cómo terminar. Le tomó un momento, pero tomó una decisión. Cargando su ataque, giró su varita en círculo y les disparó un orbe de energía rojo y morado cubierto de fuego. Su último hechizo se disparó hacia ellos, que intentaron esquivar, pero impactó en el suelo, causando una gran explosión que creó un cráter considerable y los lanzó a extremos opuestos del campo. Estaban prácticamente derrotados y fuera de combate. Los profesores aplaudían el asombroso duelo en la sección de profesores, y los más ruidosos eran los de Moody y Flitwick. El primero recuperó el cristal grabador y se lo guardó en el bolsillo. Su ojo mágico vio que Karkaroff estaba furioso y tenía una punzada de miedo en el rostro. Séptima sacó su varita al ponerse de pie, y añadió un sonoro encantamiento. El ganador es Adrian Potter. De nuevo, el público estalló en aplausos. Al poco rato, Madame Pomfrey ya estaba en el campo con un grupo de estudiantes de Durmstrang intentando levitar a sus heridos hasta la enfermería para que recibieran tratamiento. Harry, sin embargo, salió del campo hacia una de las entradas, donde pronto lo recibieron Emily, Daphne y los demás. Ambos lo felicitaron por su victoria. Aaron y Blaise estaban igual de contentos. No solo habían ganado un dineral, sino que también habían presenciado un gran vuelo. ¿Cuánto dinero ganaron? Harry los miró a ambos. Aaron respondió. 742 galeones. Una sonrisa orgullosa apareció en su rostro. Blaise respondió a continuación. Hice 814. Aaron fulminó con la mirada a Blaise, quien lo superó. Ustedes dos me deben la mitad de lo que han ganado, les sonrió Harry. Ellos gruñeron irritados, pero accedieron, ya que habían apostado a que él ganaría. A los pocos minutos, Harry depositó el dinero en su billetera. Si me necesitan, estaré junto al lago, dijo, preparándose para irse. Daphne la siguió por detrás. ¿Quieres compañía? Mirándolo por encima del hombro, respondió con una sonrisa. No me importaría. Juntos abandonaron el campo por completo y se dirigieron a la orilla del lago Negro. Lo bueno fue que aún no hacía frío, así que pudieron disfrutar del calorcito mientras pudieran. Estuvieron increíbles ahí fuera. La forma en que los trataron fue brillante. Harry apartó la mirada del horizonte. Han sido bien entrenados, y su trabajo en equipo tampoco estuvo nada mal, admitió. Aunque estoy bastante seguro de que si te hubieras batido con ellos, habrías salido victoriosos. Las mejillas de Daphne se sonrojaron. Dudo que pueda con más de 10 a la vez. Era cierto, ya que su magia podría haber crecido y ya había entrenado con varios muñecos. Sin embargo, la idea de enfrentarse a 14 a la vez era exagerada. No, hablo en serio, dijo para animarla. No solo eres muy hermosa, sino también muy inteligente y excepcionalmente poderosa. Diablos. Eres prácticamente una de las estudiantes más talentosas de toda la escuela. Tardó un momento en darse cuenta de lo que había dicho y se sonrojó como un tomate, igual que ella. Gracias, Harry, dijo Daphne con cierta timidez. ¿De verdad piensas eso de mí? La miró a los ojos. Sus hermosos ojos azules. Sí.
Bueno, mientras sigas esforzándote tanto como hasta ahora, nunca podrás vencerme. Una sonrisa pícara se dibujó en su rostro. Oh, ¿en serio? Me parece recordar que te hice tropezar durante nuestra última sesión de entrenamiento, ¿o no lo recuerdas? Una mirada traviesa apareció también en su rostro. Claro. ¿Y quién dice que no te dejé sorprenderme? Preguntó con sabiduría. Ella lo empujó juguetonamente. Bien, si quieres enfrentarte al campeón, adelante. Espero que aún estés en tu mejor momento. Porque lo vas a necesitar. Aprendí algunos trucos nuevos. Se enfrentaron, adoptando posiciones de combate. Veamos qué tienes, no me dejes verlo venir, dijo con una sonrisa. No me preocuparía por eso, fue todo lo que dijo antes de lanzar un par de golpes juguetones mientras reía. Los dos continuaron intercambiando patadas y puñetazos mientras reían y disfrutaban. Finalmente, Ari bloqueó sus patadas e intentó golpearla, pero ella las esquivó. De acuerdo, dijo alegremente antes de continuar. Tras intercambiar algunos golpes más, ella atrapó su gancho de derecha y lo atrajo hacia sí para sujetarlo por detrás de la cabeza antes de voltearlo de espaldas. Creo que gano, le sonrió con aire triunfal. ¿De verdad lo crees? Seguía sonriendo. Entonces, justo cuando estaba a punto de levantar la mano derecha, ella lo detuvo con el pie y, asegurándose de que no pudiera usar la otra mano, hizo lo mismo. Lo sé, respondió ella juguetonamente. Verás, lo aprendí de la última vez que estuvimos en esta situación. De acuerdo, lo admito, esperaba que la derrotara, pero él lo revirtió rodeándola con las piernas y la arrojó al suelo. Al instante siguiente, saltó sobre ella, sujetándola con fuerza. Has mejorado, pero no eres la única con ases bajo la manga. Tramposo, le hizo un puchero juguetón, aunque no duró mucho, pues empezaron a reírse. Luego se levantó y se sentó a su lado mientras ella se levantaba. Pensé que te habría conquistado esa vez. Bueno, me sorprendiste, admitió. Se giraron hacia el gran lago para contemplar la distancia. Sin darse cuenta, se tomaron de la mano. Ninguno podía explicarlo, pero sentían paz. Daphne comentó entonces. Es muy hermoso, mientras observaba las olas. Claro que sí, asintió. Aunque sea algo aún más hermoso. Girando la cabeza hacia él, ¿cómo qué? Él imitó su mirada y la miró a los ojos. Sus ojos verdes se encontraron con los azules mientras, inconscientemente, acercaban sus cabezas. Entonces, justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, se oyó una voz. Oh, por el amor de Merlín. ¿Podrías besarla ya? Exclamó alguien desde detrás de los arbustos, haciendo que los dos se separaran de un salto, completamente avergonzados.